Hermanos, vamos a comenzar con nuestra breve meditación de Levítico y nos encontramos con una preciosa realidad. Antes de las conferencias hemos estado viendo a Cristo en el Antiguo Testamento. En las conferencias vimos a Cristo en los profetas menores. Y el día de hoy continuamos viendo a Cristo en las fiestas solemnes. Ver a Cristo en el Antiguo Testamento no es algo para unas conferencias, es algo para cada día del Señor. Así que comencemos teniendo esto en nuestras mentes. Hermanos, ¿en qué consistía la religión judía en el tiempo de Moisés? ¿Cuál era su base? ¿Cuál era su esencia? ¿De qué se trataban todas esas leyes? ¿Cuál era su propósito? ¿Para qué tantos sacrificios? ¿Para qué tantas regulaciones? ¿Para qué el sacerdocio? ¿Para qué las leyes en cuanto al tabernáculo y al templo? ¿Por qué tanto de eso? Y a la luz del capítulo 23 de Levítico debemos preguntarnos, ¿para qué tantas fiestas? ¿Para qué tantas fiestas? Aquí en Levítico 23 se nos resumen las fiestas religiosas del pueblo de Israel. Desde el día de reposo, Pascua, panes sin levadura, primicias, trompetas, Pentecostés, muy relacionado, expiación y tabernáculos. Aquí se nos resumen estas fiestas, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Me gustaría demostrar, hermanos, nuevamente que el Antiguo Testamento y la religión judía en el tiempo de Moisés debía ser una religión con una esperanza mesiánica, una religión que tenía una esperanza mesiánica. Hermanos, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento servía para hervir el fervor, la esperanza, para nutrir la esperanza respecto al Mesías. De eso trata el Antiguo Testamento. Es uno que nos hace esperar al Mesías. Imaginen la esperanza. La esperanza es aquello que aún no tenemos, pero que esperamos que llegará. Cuando digo que es una esperanza mesiánica, estoy hablando sobre la convicción en el corazón de los judíos respecto al futuro Mesías. Y yo digo que todo el Antiguo Testamento servía para nutrir esa esperanza. Consideren o imaginen a la esperanza como un bote de agua, una olla de agua. Todo el Antiguo Testamento servía para calentar esa esperanza mesiánica. No estoy diciendo que eran sus únicos objetivos, porque tenía objetivos de regulaciones y demás, pero era de sus principales propósitos, nutrir la esperanza mesiánica. Y aquí en las fiestas tenemos la gran oportunidad de demostrar cómo esto es así. Porque, hermanos, ¿cómo debemos interpretar el Antiguo Testamento? ¿Quiénes nos enseñan a interpretar el Antiguo Testamento? Niños, ¿quiénes les enseñan a ustedes a interpretar el Antiguo Testamento? Alguien va a decir, mi papá, mi mamá, el pastor, el hermano que predicó la otra vez. Ellos me ayudan a interpretar el Antiguo Testamento. Sí, ellos deben ayudarte, pero ¿de dónde toman ellos los principios? De los apóstoles. Los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo son aquellos que nos enseñan a interpretar el Antiguo Testamento. Y quiero demostrar brevemente cómo esto es así en Levítico 23. Hermanos, esto es una breve meditación. Yo creo que cada fiesta merece una sola predicación. Cada fiesta que tenemos aquí merece una sola predicación, si no es que más.
Pero esto es muy breve, así que nos vamos a limitar solo para demostrar cómo cada una de estas fiestas hacía que el pueblo de Israel pusiera sus ojos en algo más allá de las fiestas, en algo más allá. Por ejemplo, la Pascua. Este era el recordatorio de la liberación que Dios hizo del pueblo de Israel de Egipto. Por medio de juicio, el pueblo fue libertado. Ahora, Juan capítulo 19, versículo 31, hace una conexión muy interesante. Porque una vez que nuestro Señor está colgando en el madero, dice Juan que ninguno de sus huesos fue quebrado. Porque empezaron la Pascua se acercaba, el día de reposo se acercaba, entonces dijeron, hay que quebrar sus piernas porque no pueden durar toda la noche. Pero cuando se acercan al Señor, ya lo ven muerto, entonces no es necesario que le quebraran sus piernas. Por lo tanto, dice Juan, eso fue así, o sea, no le quebraron las piernas para que se cumpliesen las escrituras, para que se cumpliesen las profecías. ¿Cuáles? ¿Qué está citando Juan? Está citando Éxodo 12:46, cuando dice que el cordero que iba a ser inmolado en el día de la liberación de Egipto debía ser un cordero que no se le quebraran sus huesos. Cristo es sin lugar a dudas el cordero que es inmolado para que la justicia de Dios pasara por alto en nuestro hogar, en nuestra cabeza. Cristo es el Cordero Pascual que recibe la ira del ángel para que nosotros pudiésemos ser libertados de esa ira. Pero ¿qué tal los panes sin levadura? La fiesta de los panes sin levadura era algo que comenzaba inmediatamente en el siguiente día. La Pascua comenzaba en el primer mes del año, en el primer mes judío, el mes de Aviv o Nisan, ambos nombres son correctos. En el día 14 comenzaba la Pascua. El día 15 inmediatamente era celebración, día de reposo para comenzar la celebración de los panes sin levadura. Los panes sin levadura. El propósito de esta celebración, cuando el Señor la instituyó en el libro de Éxodo, era deshacerse de toda levadura, y comer pan sin levadura. De ahí el nombre, ¿no es verdad? La fiesta de los panes sin levadura. Pero hermanos, ¿cuál era el propósito de esta celebración? El propósito de esta celebración era anunciar al pueblo de Israel que estaba siendo quitado de la contaminación de este mundo. Porque levadura en el concepto judío fue, aunque no siempre, pero en muchas instancias, fue un símbolo de pecado. Entonces, al comer los panes sin levadura, estaban revelando la redención que el Señor iba a hacer sobre ellos de quitarlos de Egipto. ¿Qué es Egipto? Sino un concepto del mundo caído. Dios liberta a sus pueblos del mundo caído. Dios liberta a su pueblo de la contaminación del mundo. Hermanos, Pablo en 1 Corintios capítulo 5 dice que nuestra Pascua ya ha sido sacrificada, por lo tanto, quitémonos de toda levadura. Quitémonos de toda levadura. O sea, los panes sin levadura anunciaban una liberación no de Egipto, sino de la contaminación del pecado, donde Cristo se haría para sí un pueblo santo. Y ese es el punto. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto en 1 Corintios 5? Estaban permitiendo que un fornicario viviera entre ellos y no lo estaban amonestando y no lo estaban exhortando. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Ya la Pascua fue celebrada, ya los panes sin levadura se fueron celebrados. ¿Por qué permitimos que en la nueva creación, en el pueblo que ya está libertado de Egipto, siga habiendo la contaminación de Egipto? No, quitémonos esa levadura. Cristo es el que trae a cumplimiento los panes sin levadura, o sea, la nueva creación libertada del pecado. ¿Qué tal las primicias? Esta fiesta también era celebrada durante el tiempo de la Pascua.
Y aquí se traía la primer cosecha, a Dios. Hermanos, Pablo toma esta fiesta para decir que Cristo es las primicias. Y aquí hay un punto que no me puedo meter porque nos llevaría mucho tiempo, pero algunos comentaristas hacen toda su numeración para decir que eso no es tan misterioso, pero Cristo murió cuando el Cordero Pascual iba a ser sacrificado. Las primicias se llevaban durante ese tiempo, aquel fruto primario que dedicaban a Dios como la manifestación y gratitud del fruto próximo. Algunos creen, y es muy probable que así sea, que cuando Cristo resucitó, y Pablo lo dice en 1 Corintios 15, Cristo se convirtió las primicias. 1 Corintios 15 dice, Cristo es las primicias de la resurrección. O sea, hermanos, que la fiesta de las primicias, donde se celebraban los primeros frutos, anticipaba una cosecha o una nueva creación que apuntaba a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo puede decir, Cristo es las primicias. Él es el primero en la resurrección, pero esperamos una mayor. Pentecostés. Esta fiesta celebraba la provisión de Dios al pueblo. Pero aquí todo fruto era requerido. De hecho, se llama Pentecostés porque pasaba 50 días después de la celebración de la Pascua, panes sin levadura y demás. Por eso se llama Pentecostés. 50 días después, hermanos. Esto para mí es simplemente fascinante. Déjenme buscar el texto que quiero presentarles a ustedes brevemente. Cristo fue sacrificado en el día que el Cordero Pascual era sacrificado. 50 días después de que sacrificaban el Cordero Pascual, debían hacer una fiesta de la provisión de Dios. Todo fruto debía venir, de todo fruto se debía mecer la ofrenda al Señor y demás. 50 días después, escuchen esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El libro de los Hechos. 50 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu desciende, y hermanos, de toda nación, dice el libro de los Hechos, escuchó el Evangelio, y vienen a ser la primer entrega al Señor de toda nación. Todo lenguaje estaba representado ahí, y viene a ser la primer cosecha de Pentecostés, donde el Espíritu desciende. ¿Y qué tal del día de expiación? Levítico 16. Cristo es aquel Cordero que por nuestros pecados fue muerto. Nosotros sabemos el símbolo. Ponían las manos sobre el Cordero como símbolo de la transmisión del pecado. ¿Y qué dice Juan el Bautista de nuestro Señor? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De la misma forma que en el Antiguo Testamento el Cordero moría por los pecados del pueblo para apaciguar la ira de Dios, así Cristo es el Cordero de la expiación que sufre por los pecados de su pueblo. ¿Y qué tal la fiesta de los tabernáculos? Aquella fiesta en donde salían a vivir temporalmente en un tipo de cabañas en conmemoración a la protección de Dios del pueblo de Israel en el desierto. Ese era el propósito. Dios nos guardó en el desierto. Vayamos y celebremos para que nuestros hijos conozcan la protección de Dios allí. Y hermanos,
¿Provisión de qué? Provisión de sustento, provisión de agua. Nosotros vimos en el Evangelio de Juan que cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos en Juan capítulo 8, Cristo manifestó ser el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, siendo a través de él que las aguas del templo brotarían para bendición de las naciones. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Un documento que nutre una esperanza mesiánica. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es la santa e infalible revelación del único Dios verdadero que inflama, nutre, corrige, instruye la expectativa respecto al Mesías. ¿Y qué diríamos del día de reposo? Hermanos, ¿cómo funcionaba el día de reposo para el pueblo de Israel? Aquí no puedo sino correr. El día de reposo para el pueblo de Israel servía en dos formas. En una forma era ley de los 10 mandamientos que se debía obedecer, y en otro sentido era símbolo. O sea, imagínense que estaba el mandamiento, el cuarto mandamiento en la ley de Dios, en el corazón de todo hombre. Y Dios vistió ese mandamiento de una forma especial en la ley mosaica para que sirviera como un símbolo. ¿Qué simbolizaba para el pueblo de Israel? Simbolizaba descanso de los enemigos de Dios. Una vez cada semana el pueblo de Dios debía dedicarse al reposo y a la contemplación de las obras de Dios para anticipar el día en que Dios daría reposo de todos sus enemigos. Hermanos, Canaán era un reposo, otro símbolo de reposo, pero cuando Josué empieza a conquistar, dice, esto no está terminado. Dios ya nos dio paz, pero aún no hay plena paz. Cuando pasa con David, Dios conquista a través de David y dicen, ya tenemos paz, pero esto no es todo. Cuando Cristo llega, Él provee verdadera paz a sus enemigos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y hermanos, tiempo nos falta para meditar en Hebreos, donde habla de que Cristo ha entrado al reposo. Cristo ha entrado ya al reposo figurado en el Antiguo Testamento. Él ha descansado, Él ha conquistado. Hermanos, de pie a cabeza, el Antiguo Testamento nutre nuestra esperanza mesiánica. Todo hablaba acerca del Señor. Todo anticipaba su obra. De eso se tratan las Santas Escrituras, de revelarnos a Cristo, oh pecador. De eso se trata la Escritura para ti, de mostrar tu pecado, de mostrar lo débil que eres, pero de anunciarte que hay un fuerte y un grandioso Salvador. Su nombre es Jesús. La Escritura trata de mostrar, la Escritura revela que eres pecador, que la ira de Dios está sobre ti, pero que hay un bendito Salvador. Su nombre es Jesucristo. Llamados hermanos, la única razón por la que estamos aquí es por esa causa, porque siendo miserables pecadores, Cristo murió por nosotros. Dos cosas. ¿Qué aprendemos aquí? Aparte de que el Antiguo Testamento trae una esperanza mesiánica. Hermanos, todos estos eran tiempos de descanso para el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Eran tiempos de descanso? 3 fiestas, tenían que viajar a Jerusalén, pero era tiempo de descanso, era tiempo para dejar de hacer sus cosas comunes y dedicarse a la adoración. Hermanos, ¿no nos revela eso algo respecto a la voluntad de Dios, de cómo quiere que nosotros usemos nuestro descanso? El Señor, no sé, los patrones debían darles quizá vacaciones, no sé. Pero la voluntad de Dios para el reposo del pueblo
Era un reposo centrado en Dios. Un reposo centrado en Dios. Si podemos tomar reposo es para concentrarnos en Dios. Porque ¿qué dice el salmista? En ti hay deleite, en ti hay descanso. En Él descansa nuestra alma. Hermanos, yo creo que este es un fuerte correctivo de cómo debemos buscar usar nuestro descanso. Un descanso teocéntrico. Un descanso piadoso. ¿Y qué tal? ¿Tenemos fiestas solemnes nosotros? ¿Qué opinan? Hermanos, en el Antiguo Testamento se habla de sacerdotes, ya no tenemos sacerdotes. Se habla de un tabernáculo, ya no tenemos tabernáculo. Se habla de templo, ya no se habla de templo. Se habla de levitas, ya no tenemos levitas. Por más que algunos carismáticos digan que sus levitas, no, eso es una locura, eso no existe, eso es falsedad, eso es fuego falso. ¿Tenemos festividades santas, solemnes, si Cristo es el cumplimiento de ellas? Sí, el día del Señor. Es interesante, pero el cuarto mandamiento, que fue vestido con tipología en el Antiguo Testamento, la tipología se cumple en Cristo, pero el mandamiento continúa de reunirnos un día cada 7 para la adoración de Dios. Hermanos, este es un día para el descanso de nuestras almas. Este es un día de regocijo para nuestros corazones. Este no es un día de pesadumbre, este no es un día de angustia, este es un día de gozo, de deleite, hermanos. Este día fue hecho para nosotros, para el descanso de sus almas. Oh, rueguen a Dios que su corazón pueda estar dispuesto para recibir del descanso que el Padre de las luces quiere dar a nuestros corazones.